Hay algo dentro de ti que el diablo teme más de lo que temes tú a él. Detente un momento. Lee esa frase de nuevo. Hay algo dentro de ti, no en un profeta famoso, no en un pastor ungido de televisión, no en algún gigante espiritual que viste en un congreso, dentro de ti específicamente, que hace temblar al infierno. Y si este vídeo llegó a tus manos hoy, si de entre miles de opciones tu atención se detuvo aquí, no fue coincidencia. El Espíritu Santo te trajo hasta este momento porque hay algo que necesitas saber sobre ti mismo. Algo que quizás nadie te ha dicho jamás con claridad. Algo que cuando lo descubras va a cambiar para siempre la manera en que te ves, la manera en que oras y la manera en que enfrentas cada batalla espiritual de tu vida. Hoy vamos a hablar del don que más asusta al diablo, no el don de hacer milagros espectaculares, aunque eso también es real y poderoso. No el don de hablar en lenguas desconocidas, no el don de la predicación elocuente que mueve multitudes. El don que más asusta al diablo es uno que está profundamente arraigado en la intimidad con Dios, uno que opera desde adentro hacia afuera, uno que no hace ruido en el escenario, pero que en el mundo espiritual produce un estruendo que sacude los cimientos del reino de las tinieblas. Y lo más extraordinario de todo es que hay señales concretas, visibles, reconocibles en la vida cotidiana, que indican que tú tienes ese don activado o que está a punto de activarse si te abres a recibirlo. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos las páginas de la Escritura para descubrir qué es ese don, de dónde viene, quiénes lo han tenido a lo largo de la historia bíblica y cuáles son las señales específicas que aparecen en la vida de quienes lo poseen. Vas a reconocerte en algunas de esas señales. Vas a entender por primera vez por qué ciertas cosas te han ocurrido, por qué el enemigo te ha atacado con tanta intensidad, por qué te has sentido diferente, señalado, incomprendido. Porque cuando el diablo sabe que tienes este don, hace todo lo posible para que tú nunca lo sepas, para que lo dudes, para que lo minimices, para que vivas toda tu vida sin activarlo. Pero eso termina hoy, porque el Espíritu Santo tiene un propósito específico para esta hora y para este mensaje en tu vida. Antes de comenzar, necesito que sepas algo que me llena el corazón de gratitud. Este canal existe para ser la iglesia de quienes no tienen una cerca, para ser el altar de los que oran solos en su cuarto, para ser la voz que acompaña a los que caminan en la fe sin tener a nadie que les explique la palabra con profundidad. Y por eso, al inicio de cada estudio, hacemos algo especial. Te pido que escribas ahora mismo en los comentarios la frase «Paz del Señor». Son 3 palabras que dicen mucho. Estoy aquí, estoy listo, estoy abierto a lo que Dios tiene para mí hoy. Esas 3 palabras me dicen que eres parte de esta familia espiritual y me ayudan a saber que este mensaje está llegando a corazones que lo necesitan. Y si este canal ha sido de bendición para tu vida, si alguna vez una enseñanza de este espacio tocó algo en tu corazón, te pido que te suscribas y le des me gusta a este vídeo. Suscribirte no es solo un clic, es sembrar en tierra que está produciendo fruto para el reino de Dios. Es asegurarte de que la próxima vez que Dios quiera hablarte a través de este canal, el mensaje llegará directamente a ti. Escribe «Paz del Señor» en los comentarios. Y ahora, comencemos, porque el Espíritu Santo está a punto de revelar algo sobre ti que va a encender tu fe como nunca antes. La intercesión, el don que abre y cierra los cielos. Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta frase parece simple, casi demasiado simple para el peso que carga. Pero cuando la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho,
está diciendo algo que sacude el orden del universo espiritual. Está diciendo que hay personas cuya vida de oración no es simplemente una conversación religiosa con Dios. Es una fuerza que desata y ata, que abre y cierra, que transforma y destruye, que construye y derriba en el plano invisible antes de que nada cambie en el plano visible. El don que más asusta al diablo no es el de la elocuencia ni el de los milagros visibles, es el don de la intercesión profunda, el don de la oración que perfora los cielos. Porque cada vez que un intercesor genuino se arrodilla, el infierno entra en estado de alarma. No porque el intercesor sea poderoso por sí mismo, sino porque está conectado a la fuente de todo poder. Y cuando esa conexión es real, auténtica y sostenida, ninguna obra del enemigo puede mantenerse en pie. El versículo de Santiago nos da el ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Primero, Elías era un hombre como nosotros, con emociones, con miedos, con momentos de debilidad. En el primer libro de Reyes, después de su gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huye aterrado ante la amenaza de Jezabel y se sienta bajo un enebro a pedir la muerte. No es un semidios, es un hombre, como tú. Segundo, su oración cambió el clima de toda una nación, no de su ciudad, no de su barrio, de una nación entera, 3 años y medio sin lluvia. Y luego, cuando él volvió a orar, los cielos se abrieron. El don de la intercesión es la capacidad de pararte en la brecha entre la voluntad de Dios y la realidad presente, y con tu oración servir como el puente a través del cual esa voluntad se manifiesta en la tierra. La ciencia cuántica ha comenzado a explorar, de manera todavía incipiente, cómo la intención enfocada puede afectar la realidad observable. Investigaciones en el campo de la física cuántica sugieren que el observador consciente influye en los resultados de los experimentos. Si eso es verdad a nivel subatómico en el ámbito natural, ¿cuánto más en el plano espiritual, donde el creador del universo mismo ha prometido responder a la oración de fe? ¿Cómo saber si tienes el don de la intercesión? Hay señales que lo indican con claridad. La primera es la carga. Los intercesores genuinos no oran por obligación religiosa. Sienten una carga, una presión interior, una urgencia que a veces no saben explicar, como si algo los despertara en medio de la noche y los empujara a arrodillarse. Han recibido cargas por personas que ni siquiera conocen, por situaciones sobre las que no tienen información completa, y luego han descubierto que en ese mismo momento algo crítico estaba ocurriendo. La segunda señal es el llanto en la oración. No el llanto emocional superficial, sino el llanto que viene de las profundidades del espíritu, el que Pablo describe en Romanos como los gemidos indecibles con que el espíritu intercede a través del creyente. La tercera señal es la persistencia. Los intercesores no se rinden fácilmente. Oran hasta que reciben la certeza de que la oración fue escuchada, hasta que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, desciende como una señal de que el Espíritu ha prevalecido. Si estas señales resuenan en ti, no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando lo que ya está en tu interior. Y si aún no has desarrollado plenamente este don, la noticia es extraordinaria. La intercesión se cultiva, crece con el uso, se profundiza con la intimidad. Y el Dios que llamó a Elías a pararse ante su trono está llamándote a ti también, ahora mismo, a ese mismo lugar de poder y de gloria. El don de fe sobrenatural, cuando creer es más poderoso que ver. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Este versículo es quizás el más citado de toda la carta a los hebreos, y sin embargo, su profundidad rara vez se explora en toda su dimensión. Porque la fe que describe aquí no es la fe ordinaria que cualquier ser humano ejerce cuando se sienta en una silla, confiando en que aguantará su peso. La fe que describe aquí es una sustancia espiritual, una realidad que existe en el plano invisible antes de materializarse en el plano visible. Una convicción tan sólida que se convierte en el fundamento sobre el cual la realidad presente cede para dar paso a la realidad que Dios ha prometido. Hay personas que poseen fe en un nivel que trasciende lo natural. No lo aprendieron en un seminario, no lo desarrollaron a través de un programa de 5 pasos. Lo tienen como un don sobrenatural otorgado por el Espíritu Santo, y su presencia en un ambiente espiritual cambia la atmósfera de manera radical e inmediata. Cuando una persona con este don entra en una sala, la duda retrocede. Cuando ora, la fe de los que están a su alrededor se eleva. Cuando declara la palabra, algo en el plano espiritual responde antes de que nada sea visible en el plano natural. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, incluye entre los dones espirituales a otro, fe por el mismo Espíritu. Este don de fe no es la fe salvadora que todo creyente posee. Es un depósito especial del Espíritu que capacita a una persona para creer lo imposible sin vacilar, para sostener la confianza absoluta en Dios en medio de circunstancias que humanamente justificarían la duda y el abandono. Abraham es el arquetipo de este don en las Escrituras. Romanos capítulo 4 nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Esperanza contra esperanza. Eso significa que las circunstancias naturales gritaban lo contrario de lo que Dios había prometido. Su cuerpo ya estaba muerto en cuanto a la procreación a los 100 años de edad. El vientre de Sara también estaba muerto. Todo apuntaba a la imposibilidad. Y sin embargo, la fe de Abraham no vaciló ante la promesa de Dios. No consideró su propio cuerpo, no contempló la realidad de la esterilidad de Sara. Fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La neurociencia ha estudiado el fenómeno de la certeza subjetiva y ha encontrado que las personas que operan con niveles elevados de convicción interna muestran patrones de activación cerebral distintos a los que operan desde la duda. La certeza profunda activa regiones del cerebro asociadas con la toma de decisiones ejecutiva y con la resiliencia ante la adversidad, lo que produce comportamientos coherentes incluso bajo presión extrema. En el lenguaje espiritual, esto se llama fe que no flaquea. Y cuando esta fe está anclada en el carácter inmutable de Dios, su poder no tiene límite. ¿Cuáles son las señales de que tienes el don de fe sobrenatural? La primera es que las personas acuden a ti cuando enfrentan crisis, porque sienten que tu confianza en Dios es un ancla en medio del caos. La segunda es que a menudo eres el último en rendirte en una situación difícil, no porque seas terco, sino porque hay algo adentro que te impide creer que Dios fallará. La tercera es que has visto respuestas a oraciones que otros consideraban imposibles, no 1 o 2 veces, sino como un patrón repetido en tu vida. La cuarta es que cuando otros dudan en voz alta cerca de ti, sientes en tu interior una resistencia casi física, como si algo en ti rechazara la posibilidad del fracaso de Dios. El diablo teme a quienes tienen fe sobrenatural, porque sabe que una persona así no puede ser derrotada con las armas ordinarias del desánimo y la duda. Necesita ataques más intensos, más prolongados, más complejos. Y cuando los intercesores que describimos antes se unen a quienes tienen este don de fe,
el resultado en el mundo espiritual es devastador para el reino de las tinieblas. El don de profecía, la voz de Dios que confunde al enemigo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta frase es una de las más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento, porque establece un principio que define la manera en que Dios opera en la historia humana. Dios no actúa en el tiempo sin antes revelar su plan a aquellos que ha designado como sus voceros. Y en el Nuevo Testamento esta promesa se amplía de una manera que a veces nos cuesta comprender plenamente, no solo a los profetas de oficio, sino a todo creyente que el Espíritu Santo decida ungir con el don de profecía. Primera Corintios capítulo 14, versículo 1, dice con una directividad que no deja espacio para la ambigüedad: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Pablo no dice que el don de profecía es para unos pocos elegidos que llevan el título de profeta. Dice que todos deben procurarlo, que es el don más deseable entre los espirituales, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero hay una dimensión del don profético que raramente se predica y que es precisamente la que aterra al enemigo. No es solo la capacidad de predecir eventos futuros, aunque eso también está incluido en el espectro del don. Es la capacidad de revelar los consejos ocultos del corazón. Primera Corintios 14, versículos 24 y 25, describe lo que ocurre cuando el don profético opera en plenitud. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo oculto del corazón se hace manifiesto. Ahí está el terror del enemigo, porque el diablo opera en el secreto, obra en lo escondido, construye sus fortalezas en los rincones oscuros del alma que nadie puede ver desde afuera. Y cuando el don profético está activo, esos rincones quedan expuestos a la luz, no para destruir a la persona, sino para que pueda ser liberada. No para señalarla con el dedo, sino para que la gracia de Dios entre donde la oscuridad estaba oculta. ¿Cuáles son las señales de que tienes el don profético? La primera es que a menudo sabes cosas sobre personas o situaciones que no podrías saber por medios naturales, no rumores, no suposiciones, una percepción súbita, clara y específica que luego se confirma. La segunda es que tienes sueños o visiones con una frecuencia que va más allá de lo ordinario y que esos sueños o visiones a menudo conectan con la realidad de maneras que no puedes explicar racionalmente. La tercera es que cuando alguien viene a ti con un problema, a veces recibes en tu interior palabras o imágenes que van directo al núcleo de la situación, más allá de lo que esa persona te ha contado. La cuarta es que las palabras que pronuncias sobre otros en oración tienden a cumplirse, no como magia ni como suerte, sino como la confirmación de que el Espíritu Santo está guiando tus palabras hacia la realidad que Dios ya ha determinado. El don profético no hace al que lo posee más importante que otros, lo hace más responsable. Porque con ese don viene la obligación sagrada de hablar solo lo que el Espíritu dicta, de no añadir la carne al mensaje divino, de proteger el don con una vida de santidad y de humildad. El profeta que habla desde su ego en lugar de desde el Espíritu se convierte en un peligro para la comunidad de fe. Pero el profeta que habla desde la rendición total al Señor se convierte en una de las herramientas más devastadoras que el cielo puede desplegar sobre el campo de batalla espiritual de este tiempo. El don de alabanza y adoración, el arma
que derrumba muros sin hacer ruido de guerra. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. El rey Josafat enfrenta un ejército de 3 naciones coaligadas que viene a destruir a Judá. Es una situación militarmente desesperada. No hay estrategia humana que pueda justificar la confianza frente a semejante superioridad numérica. Y lo que Josafat hace en ese momento es lo que convierte esta historia en uno de los pasajes más desconcertantes y maravillosos de toda la Biblia. Manda a los cantores al frente del ejército, no a los guerreros más fuertes, no a los generales más experimentados, a los cantores, a los que cantaban alabanzas a la hermosura de la santidad. Y el texto dice algo que detiene la respiración. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, cuando comenzaron a alabar. No cuando terminaron de pelear, no cuando ganaron la batalla. Cuando comenzaron a alabar, el Señor actuó. El don de alabanza y adoración genuina es uno de los dones que el diablo más teme y también uno de los que más trabaja para pervertir y vaciar de poder. Porque la alabanza auténtica, la que nace de un corazón rendido que genuinamente magnifica a Dios, no por lo que recibe, sino por quien Él es, crea en el plano espiritual una atmósfera donde las fuerzas de las tinieblas no pueden operar. No es metáfora, no es simbolismo poético, es una realidad espiritual que la Biblia documenta con consistencia desde los Salmos hasta el Apocalipsis. El Salmo 22, versículo 3, dice que Dios habita en las alabanzas de Israel. La palabra hebrea que se traduce como habita es yashav, que significa establecerse, sentarse, morar de manera permanente. Dios no solo pasa por los momentos de alabanza, se establece en ellos. Y donde Dios está establecido, el enemigo no puede permanecer. Es una incompatibilidad fundamental entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de las fuerzas oscuras. La física acústica ha demostrado que el sonido es vibración y que ciertas vibraciones generan patrones geométricos específicos en la materia. El campo de estudio conocido como simatia muestra imágenes fascinantes de cómo diferentes frecuencias sonoras crean estructuras ordenadas o caóticas en superficies cubiertas de arena o líquido. Esto no prueba la teología de la adoración, pero nos da una imagen analógica de cómo el sonido puede reorganizar el orden de la materia. En el plano espiritual, la adoración genuina reorganiza el orden espiritual de un ambiente, de una persona, de una situación. ¿Cómo saber si tienes el don de adoración? La primera señal es que la música de alabanza no es para ti simplemente algo bonito o emocionalmente placentero. Te transporta, te lleva a un lugar de intimidad con Dios, donde el tiempo deja de existir y donde la presencia del Señor se hace tan real que es casi palpable. La segunda señal es que cuando entras en un tiempo de adoración profunda, algo en el ambiente espiritual cambia y a menudo personas a tu alrededor lo sienten aunque no puedan explicarlo. La tercera señal es que en los momentos de crisis más intensa de tu vida, tu primera respuesta instintiva ha sido la adoración, no el pánico, porque algo en tu interior sabe que la presencia de Dios es el único refugio real. La cuarta señal es que tu vida de adoración personal, en privado, cuando nadie te ve, es tan intensa o más que tu adoración pública, porque el don no depende del escenario, sino de la realidad de tu relación con Dios. Josafat no envió a los cantores al frente porque tenía un plan táctico brillante. Los envió porque el Espíritu Santo le reveló que en ese caso específico, la adoración era el arma. Y cuando tú descubres que tienes este don, dejas de ver la adoración como una práctica religiosa y comienzas a entenderla como lo que verdaderamente es:
la expresión más pura del poder de Dios operando a través de un ser humano rendido. El don de misericordia, la fuerza que el orgullo del infierno no comprende. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. La parábola del buen samaritano es quizás la historia más conocida de todos los evangelios. Y sin embargo, hay una dimensión de ella que rara vez se menciona cuando se habla de los dones espirituales, porque tendemos a pensar en los dones en términos de lo sobrenatural visible, de lo que produce impacto inmediato y dramático. Pero hay un don que opera en silencio, que no busca el aplauso, que no necesita el escenario y que en el mundo espiritual produce un efecto que el diablo no puede imitar, neutralizar ni contrarrestar. Es el don de misericordia. Un hombre cae herido en el camino de Jerusalén a Jericó. Un sacerdote pasa y lo evita. Un levita hace lo mismo. Dos personas con rango religioso, dos personas que conocen la ley, dos personas que en el sistema teológico de la época estarían en una posición privilegiada para actuar como instrumentos de Dios, pasan de largo. Y entonces viene el samaritano, el despreciado, el que no tenía lugar en el esquema religioso establecido, y se acerca y tiene misericordia, y derrama aceite y vino sobre las heridas, y lo lleva a la posada, y paga, y promete volver. Jesús termina la historia con una pregunta que corta como espada. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es obvia, y entonces Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. No comprende la doctrina del amor al prójimo, no teoriza sobre la compasión. Ve y haz. El don de misericordia es siempre activo, siempre se mueve. Siempre cuesta algo. Romanos capítulo 12, versículo 8, lista el don de misericordia entre los dones del Espíritu y añade una instrucción que lo define en su esencia. El que hace misericordia, con alegría, no con sacrificio amargo, no con resignación religiosa, con alegría. Porque quien tiene genuinamente este don no necesita un esfuerzo de voluntad para ejercerlo. Fluye naturalmente de su interior como el agua fluye cuesta abajo, porque su corazón ha sido formado a imagen del corazón de Dios, que es, en su sustancia más fundamental, un corazón de misericordia. El diablo no tiene misericordia. No puede tenerla, porque la misericordia es un atributo que nace del amor, y el amor es la naturaleza misma de Dios. Cuando una persona opera en el don de misericordia, está manifestando en la tierra algo que el infierno es incapaz de producir, de comprender o de contrarrestar. La misericordia deshace las obras del enemigo no a través del poder de destrucción, sino a través del poder de restauración. Donde el diablo destruye, la misericordia restaura. Donde el enemigo acusa, la misericordia cubre. Donde las tinieblas condenan, la misericordia levanta. La psicología positiva ha documentado extensamente el impacto transformador de la compasión activa, tanto en quien la recibe como en quien la da. Los estudios sobre el altruismo muestran que las personas que ejercen actos regulares de misericordia tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, mayor actividad en las regiones cerebrales asociadas con el bienestar y una resiliencia notablemente mayor ante las adversidades de la vida. El cielo y la ciencia, en este punto, dicen lo mismo. El don de misericordia no solo bendice a quien lo recibe, transforma a quien lo da. ¿Cómo saber si tienes este don? La primera señal es que el sufrimiento ajeno te afecta de una manera que no puedes simplemente ignorar. No te quedas indiferente ante la necesidad del otro. Algo en tu interior responde con urgencia cuando ves a alguien herido, ya sea física, emocional o espiritualmente. La segunda señal es que las personas que están en el fondo de su pozo acuden a ti.
quizás sin saber bien por qué, como si algo en ti comunicara de manera no verbal que aquí no serán juzgadas. La tercera señal es que perdonas con una facilidad que sorprende a los demás, no porque seas ingenuo, sino porque tu comprensión de la misericordia que tú mismo has recibido de Dios te hace naturalmente inclinado a extenderla. La cuarta señal es que a veces pagas un precio por tu misericordia, como el samaritano, y lo haces sin resentimiento, porque la recompensa que percibes en tu espíritu supera con creces el costo en lo material. El don de sabiduría, la inteligencia espiritual que desbarata los planes del abismo. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Dos mujeres se presentan ante el rey Salomón. Ambas son madres. Ambas reclaman ser la madre del mismo bebé vivo. El otro bebé, el muerto, también estaba allí. No hay testigos, no hay evidencia forense, no hay manera humana de resolver el caso. Y Salomón, en lugar de declararse incompetente ante la imposibilidad, pide una espada. Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. La sentencia parece brutal, parece injusta, parece el acto de un hombre que ha perdido la brújula moral, pero es precisamente lo contrario, es el destello de una sabiduría que no viene de la lógica humana ni de la acumulación de conocimiento académico, viene de arriba, viene del mismo Dios, que en el versículo anterior le había dicho a Salomón: «He aquí he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido». La respuesta de las dos mujeres revela la verdad que ningún proceso judicial ordinario habría podido determinar. La madre real prefiere perder a su hijo antes que verlo morir. La madre falsa está dispuesta a que lo partan. La sabiduría no necesitó pruebas materiales. Creó las condiciones para que la verdad se revelara a sí misma. El don de sabiduría, listado en 1 Corintios 12 como palabra de sabiduría, es la capacidad sobrenatural de recibir del Espíritu Santo la comprensión exacta de lo que se debe hacer, decir o decidir en una situación específica, más allá de lo que la inteligencia natural puede alcanzar. No es acumulación de conocimiento bíblico, aunque el conocimiento de la palabra es el suelo donde este don crece. Es la aplicación sobrenatural de los principios divinos a realidades concretas, de una manera que produce resultados que la lógica humana sola no habría encontrado. Proverbios capítulo 8 describe a la sabiduría como una persona que clama en las plazas, que se ofrece a quien la busca, que estaba con Dios en el principio de la creación. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. La sabiduría no es solo un atributo intelectual, es una presencia espiritual que se hace disponible para el creyente que la busca con humildad y con hambre. El diablo, que es inteligente pero no sabio, teme a quienes operan en el don de sabiduría, porque sus planes son frecuentemente desbaratados por decisiones que parecen ilógicas desde afuera, pero que producen resultados que el enemigo no anticipó. Cuando Jesús respondió a las trampas de los fariseos con preguntas que dejaban a sus adversarios sin palabras, estaba operando en este don. Cuando Pablo, preso y en cadenas, usó su condición de ciudadano romano para apelar al César y llevar el evangelio hasta el corazón del imperio, estaba operando en este don. La sabiduría convierte los ataques del enemigo en plataformas para el avance del reino. ¿Cuáles son las señales de que tienes este don? La primera es que las personas acuden a ti para pedir consejo y que el consejo que das tiene una calidad que va más allá de lo que tu experiencia de vida justificaría. La segunda es que en situaciones de crisis, cuando otros entran en pánico o en parálisis, tú ves con claridad el paso siguiente, no siempre todo el camino,
pero sí el próximo paso correcto. La tercera es que a veces una frase simple que pronuncias en el momento adecuado produce en otros un efecto desproporcionado, con la aparente simplicidad de las palabras, porque el Espíritu ungió esa palabra específica para esa persona específica en ese momento específico. La cuarta es que a menudo reconoces los errores antes de que se cometan, y tu advertencia, aunque no siempre sea escuchada de inmediato, termina siendo validada por los hechos. El don de evangelismo, el fuego que el infierno no puede apagar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 4 al 8. La persecución que siguió a la muerte de Esteban dispersó a la iglesia de Jerusalén por todas las regiones de Judea y Samaria. Humanamente, esto parecía una catástrofe. El enemigo había logrado lo que buscaba: desintegrar la concentración de creyentes, dispersarlos, aislarlos. Pero el texto dice algo que invierte completamente esa lectura. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución del diablo se convirtió en el vehículo de expansión del Evangelio. Lo que el infierno diseñó como dispersión, Dios usó como siembra. Cada creyente dispersado era una semilla lanzada a tierra nueva. Y entre todos ellos, uno que se destaca de manera especial: Felipe, el diácono que servía mesas, el hombre que había sido elegido para administrar las ofrendas y asegurarse de que las viudas griegas recibieran su porción. Ese mismo hombre llega a Samaria y proclama a Cristo, y las multitudes escuchan con atención y unánimes las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. El don de evangelismo es, en muchos sentidos, el don que más enoja al diablo porque produce lo que más le duele: almas que se mueven del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cada vez que una persona con el don de evangelismo abre la boca, las puertas del infierno se estrechan un poco más. Cada conversión es una derrota personal del enemigo. Y cuando el don de evangelismo opera en plenitud, con el respaldo del Espíritu Santo y las señales que lo acompañan, el efecto es masivo, irreversible y eterno. Efesios capítulo 4, versículo 11, lista al evangelista entre los dones ministeriales que Cristo dio a la iglesia. Y el contexto lo ubica como uno de los ministerios cuyo propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El evangelista no solo gana almas, enciende a la iglesia con el fuego de su pasión por los perdidos, de tal manera que toda la comunidad de fe se ve impulsada a participar en la misión. La investigación en comunicación persuasiva ha identificado que las personas que poseen lo que los científicos sociales llaman contagio emocional positivo tienen una capacidad natural de transferir sus estados emocionales y sus convicciones a quienes los rodean. Los evangelistas, en el sentido espiritual, tienen este contagio a un nivel sobrenatural. Su convicción sobre la realidad del Evangelio es tan genuina y tan comunicativa que quienes los escuchan sienten que algo real está siendo ofrecido. No una religión, sino una vida, no un sistema, sino una persona, no una doctrina, sino el amor de Dios hecho carne. ¿Cómo saber si tienes el don de evangelismo? La primera señal es que el pensamiento de que alguien muera sin conocer a Cristo te produce una angustia genuina que no puedes ignorar. No es culpa religiosa, es una carga del espíritu por las almas perdidas. La segunda señal es que las conversaciones sobre fe fluyen naturalmente en tu vida, incluso con personas que no te las pidieron, y que esas conversaciones a menudo terminan con la otra persona considerando seriamente el Evangelio. La tercera señal es que tienes una capacidad especial de encontrar el punto de conexión entre el Evangelio eterno y la realidad específica de la persona que tienes enfrente, de presentar la verdad de una manera que esa persona específica puede recibir.
La cuarta señal es que el rechazo no te detiene. Los evangelistas genuinos no se desinflan ante el no. Siguen sembrando porque saben que es el Espíritu quien convierte y que su parte es simplemente sembrar con fidelidad y amor. Felipe llegó a Samaria como un fugitivo de la persecución. Salió de allí habiendo transformado una ciudad. El diablo que lo expulsó de Jerusalén acababa de entregarlo a su mayor cosecha. Eso es lo que pasa cuando el don de evangelismo choca con los planes del infierno. El resultado siempre es el opuesto de lo que el enemigo calculó. El don de exhortación, la palabra que levanta lo que el enemigo derrumbó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 36 y 37. En medio de la descripción de la primera comunidad cristiana, Lucas introduce a un personaje con una frase que parece un paréntesis menor, pero que en realidad revela uno de los principios más poderosos del ministerio espiritual. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, hijo de consolación. Los apóstoles no le pusieron ese nombre porque sí. Se lo pusieron porque era la descripción más precisa de lo que este hombre hacía con naturalidad asombrosa. Consolaba, levantaba, exhortaba, animaba. Su don era tan reconocible, tan distintivo, tan consistente en su expresión, que su propio nombre pasó a ser su descripción funcional. Y la historia posterior de Bernabé en el libro de los Hechos confirma ese nombre en cada episodio. Cuando Pablo llegó a Jerusalén después de su conversión y nadie quería recibirlo porque todos temían que fuera un espía o que su conversión fuera falsa, fue Bernabé quien lo tomó, quien lo presentó a los apóstoles, quien garantizó su autenticidad con su propia reputación. Fue Bernabé quien fue a buscar a Pablo en Tarso, donde estaba prácticamente olvidado, y lo trajo a Antioquía para incorporarlo al ministerio que cambiaría el mundo. Fue Bernabé quien, cuando el resto del equipo misionero descartó a Juan Marcos por haber abandonado el trabajo en el primer viaje, insistió en darle una segunda oportunidad, aunque eso le costara separarse de Pablo. Y Juan Marcos, el que Bernabé rehabilitó con su confianza y su exhortación, es el mismo que años después escribió el Evangelio de Marcos. El don de exhortación, descrito en Romanos 12 como el que exhorta en la exhortación, es la capacidad sobrenatural de ver el potencial de Dios en las personas cuando ellas mismas ya no pueden verlo, de encontrar las palabras precisas que despiertan lo que el desánimo adormeció, de ser el instrumento a través del cual el Espíritu Santo le dice a alguien que está en el fondo: levántate, aún no es el final, Dios no ha terminado contigo. El diablo sabe que uno de sus ataques más efectivos es el desánimo. La Escritura registra cómo el enemigo usó el desánimo para paralizar al pueblo de Israel en el desierto, para detener la reconstrucción del muro de Jerusalén bajo Nehemías, para hundir a Elías en el pozo de la depresión después de su mayor victoria. Y el antídoto que Dios envía en cada uno de esos casos no es una estrategia, no es un plan de 5 puntos, no es una conferencia motivacional. Es una persona con el don de exhortación, un ángel que toca a Elías dormido bajo el enebro y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Un Nehemías que responde al desánimo de los constructores con palabras que los vuelven a colocar en pie. Un Bernabé que mira a un Pablo perseguido y a un Juan Marcos fallido y dice: este hombre tiene algo de Dios. La neurociencia del apoyo social ha documentado que las palabras de aliento recibidas en momentos de crisis activan los mismos circuitos cerebrales que se activan ante una amenaza vital, pero en sentido inverso. En lugar de preparar el organismo para el peligro, lo preparan para la superación.
El sistema nervioso parasimpático se activa, el cortisol baja, la oxitocina sube y el cerebro recupera la capacidad de planificar y de creer en el futuro. Dios diseñó el cuerpo humano para responder a la exhortación genuina como si fuera un remedio físico, porque en muchos sentidos lo es. ¿Cómo saber si tienes el don de exhortación? La primera señal es que tus palabras de ánimo a otros no son fórmulas vacías. Tienen un peso específico, una precisión que va directo a donde la persona está herida. La segunda señal es que cuando ves a alguien que se ha rendido, algo en ti se niega a aceptar esa rendición como definitiva. La tercera señal es que las personas recuerdan lo que les dijiste años después, en momentos de crisis, como si tus palabras hubieran quedado grabadas en ellas como provisión para un tiempo futuro que tú no podías ver, pero el Espíritu sí. La cuarta señal es que Bernabé se arriesgó por Pablo y por Juan Marcos. El don de exhortación a veces cuesta, y quienes lo tienen genuinamente están dispuestos a pagar ese precio. Llegaste hasta el final, y quiero que entiendas lo que eso significa. En la era de los contenidos rápidos, de los videos de 30 segundos, de la atención dispersa que salta de un estímulo al otro sin detenerse en ninguno, tú elegiste quedarte, elegiste profundizar, elegiste recibir. Y eso, amado oyente, no es un detalle menor. Es evidencia de que hay algo en ti que tiene hambre de Dios de una manera que va más allá de lo ordinario. Es evidencia de que el Espíritu Santo tiene algo específico que quería decirte hoy, y de que tu corazón estaba lo suficientemente abierto para recibirlo. Pocas personas llegan al final de un estudio como este. La mayoría abandona antes de que la palabra termine de operar. Pero tú eres diferente. Tú eres de los que permanecen. Y eso dice más sobre tu fe que cualquier declaración que puedas hacer con la boca. Como señal de que llegaste hasta aquí, de que recibiste este mensaje y de que tu corazón fue tocado por el Espíritu Santo, quiero pedirte que escribas en los comentarios esta frase: mis dones son armas del cielo. No es una frase cualquiera, es una declaración sobre tu identidad. Es la afirmación de que lo que Dios puso en ti no es un adorno religioso, es un arma, es un instrumento de guerra espiritual. Es algo que el diablo conoce mejor que tú mismo y que tú, a partir de hoy, no vas a minimizar ni a ignorar más. Escribe: mis dones son armas del cielo en los comentarios. Y yo sabré que eres uno de los escogidos que llegaron hasta el final de esta enseñanza. Ahora necesito pedirte algo que es pequeño en esfuerzo, pero enorme en impacto. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite descubrir los dones que Dios ha puesto en su vida. Cada suscripción, cada me gusta, cada vez que compartes, este canal llega a alguien más que está buscando a Dios en la pantalla de su teléfono a las 2 de la madrugada porque no tiene a nadie más. Ese alguien somos todos nosotros en algún momento de la vida. Y si en tu momento de necesidad este tipo de contenido te sostuvo, tienes el poder de hacer que llegue al momento de necesidad de otro. Hazlo ahora, no lo dejes para después. Si ya estás suscrito, si ya eres parte de esta familia espiritual, gracias, gracias de corazón. Tu fidelidad es un regalo. Cada vez que vuelves, cada vez que participas, cada vez que comentas, me dices que este trabajo vale la pena, y eso me impulsa a seguir. Sigue viendo los videos de este canal. No permitas que el fuego que sientes ahora mismo se enfríe cuando cierres esta pantalla. La llama espiritual necesita combustible constante, y este es uno de los espacios donde ese combustible está disponible. Cada estudio es una oportunidad de encontrarte con el Señor.
Cada mensaje es una semilla que el Espíritu quiere plantar en ti para una cosecha que tal vez aún no puedes imaginar. También quiero invitarte a considerar convertirte en miembro de este canal. Con una contribución mensual que es menor que el costo de un café, puedes ser parte del grupo de personas que hacen posible que este ministerio continúe. Los miembros son el corazón de este canal. Son los que mantienen las luces encendidas para que miles de personas que no tienen una iglesia cercana, que están en situaciones de crisis, que buscan a Dios con desesperación, puedan seguir encontrando la palabra aquí. Ser miembro no es un privilegio económico, es una inversión en el reino de Dios. Es sembrar en tierra que está produciendo fruto eterno. Si ya eres miembro, que el Señor te recompense de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Tu siembra tiene un peso en el cielo que ninguna contabilidad humana puede medir. Y antes de que este vídeo termine, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. ¿Dónde estás? En tu sala, en tu habitación, en tu automóvil, en el trabajo, en cualquier lugar donde estas palabras te estén encontrando hoy. Levanta tu corazón al Señor, alábalo, agradécele por el día de hoy, agradécele por los dones que puso en ti antes de que nacieras, por el propósito que diseñó para tu vida mucho antes de que tú pudieras preguntarte cuál era, por el amor que te sostiene incluso en los momentos en que no lo sientes, por la fidelidad que no cambia aunque todo lo demás cambie. Agradécele porque hoy, a través de este mensaje, el Espíritu Santo te habló de manera personal y específica. Dile al Señor: gracias por mis dones. Gracias porque lo que pusiste en mí es poderoso. Te rindo mis dones hoy para que los uses a tu manera, en tu tiempo, para tu gloria. Hasta el próximo estudio. Que el Señor te guarde en su amor, te fortalezca en su poder y te recuerde cada día que lo que hay en ti es más grande que lo que hay en el mundo. Amén.